son muchas las películas de terror y horror que vimos en nuestra infancia que muchas veces nos dejaron marcados. Algunas de ellas fueron tituladas y tildadas como las típicas cintas malditas o películas prohibidas que eran en muchos casos de muy difícil acceso. Entre ellas cabe destacar una que tuvo bastante importancia en los 80 y en los 90, como lo son las Caras de la Muerte o Face of the Dead, que fueron varias cintas que funcionaban bajo el formato de una especie de documental o mockumentary, eh, donde presentaban muchas escenas fuertes de muertes, de asesinatos, de violencias con animales, etcétera, lo cual lo llevó a ser prohibida en muchos países, supuestamente. Eh, Maverick, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuál sería el año de origen de estas Rostros de la Muerte? 1978 fue por, ya estamos hablando de más de, ¿cuánto? 34 años ya. ¿Sí? Bastante antigua. Hay que, bueno, tener en cuenta que ahora se me viene a la mente los conceptos de terror y horror. No es lo mismo ahora, y esto se me está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque el terror tiene que ver más con el cine que quiere tener la intención de que uno pase miedo. Como las películas de Jason, de Martes 13, de Drácula. Pero el horror tiene que ver más con la realidad, con lo cotidiano, con lo que cuando tú vas por la calle y una persona muere atropellada, o un asalto y le disparan a la gente, un accidente. Con el shock, la impresión. Exacto, eso tiene que ver con lo cotidiano. Y Las Caras de la Muerte fue la primera película de horror que había salido. ¿Por qué? Porque se basaba en situaciones reales. Al menos en esa época así nos lo dieron a entender. Así se nos vendía a nosotros esta cinta donde se mostraban escenas reales muy fuertes, muy crudas, que como dice Maverick, lo que buscaban era choquear, producir asco, miedo, entre otras fuertes emociones. Y todo esto de la mano de Christopher Javier Córdoba, que aparecía también en la dirección como Alan Black, que incluso en algunas partes dentro de la obra aparecían unos cameos, incluso en algunas escenas falsas también. Estas cintas, que en su tiempo obviamente el formato estaban bajo el formato del VHS, en algunos casos eran difíciles de conseguir porque no eran muchos los videoclubs que se atrevían a tenerla dentro de su repertorio. Exacto, o sea, y uno de repente, uno estaba en el colegio, la escuela, y decían, oye, ¿has visto Las Caras de la Muerte? Y uno pensaba, ¿cuándo te has empleado? ¿Dónde? En el videoclub de mi casa, de allá de mi ciudad no está. No, pero anda, te dan la dirección. Y uno claro, la encontraba ahí en la estantería y uno está en la duda, ¿la arriendo o no la arriendo? Uno podía pensar que si los papás lo pillaban con eso, castigo, porque era como morbo, o sea, cosas prohibidas. Y uno ya a la mala, cuando típico sábado o fin de semana que los papás no están, arrendémosla nomás conjunto con amigos. Y claro, terminaba siendo una experiencia única. Era realmente una experiencia única el hecho de juntarse, reunirse con algún grupo de amigos y tener acceso a una de estas películas, que hay que decirlo, eran en ese tiempo solamente para mayores de edad. Estaba prohibido arrendársela a menores de edad en los videoclubs. Estaría clasificada algo así como pornografía. Sí. En ese entonces. Esta película, primero, como lo dice bien Maverick, tenía toda esta atmósfera oscura cuando llegó a nuestro país, cuando se empezó a ser conocida, de que era de difícil acceso, de que era extremadamente choqueante, lo cual producía esta especie de morbo de querer verlo, de querer evaluar tú mismo estas escenas tan fuertes. Estaba cargada entonces de toda esta atmósfera de ser algo prohibido, algo muy intenso, muy gráfico, que era como se vendían Las Caras de la Muerte, y totalmente real también. Más encima, lo decían explícitamente en la portada, que esta película estaba prohibida en más de 40 países, lo cual con el tiempo se supo que eran falsos en parte, pero también verdaderos en parte, porque era un país donde efectivamente estaba prohibida, como Finlandia, Noruega, Australia y entre otros países. Además hay que decir que el narrador, el doctor Francis Gross, que era un tipo muy macabro. O sea, Gross, mira el apellido, ¿ah? Era un tipo que tenía toda esta... jugaba muy bien con este rol, casi como del científico loco, del, no sé, de una persona media oscura. Exacto, sí, bueno, ahora se sabe que en la vida real no era doctor, o sea, era un personaje que estaba ahí, pero que jugaba con esto, con lo tétrico. Sí. Sí, yo me acuerdo incluso cuando salía en las primeras imágenes, salía con una mirada, pero entre distorsionada y maléfica. Claro, tenía una mirada maléfica. ¿Cómo comenzaban estas películas? Bueno, comenzaban afirmando primero una advertencia, que las imágenes eran muy explícitas y gráficas, totalmente reales,
y que habían sido recogidas por distintas formas. Eh, Algunas, por ejemplo, muchas de los videos eran cintas filmadas por eh, policías, bomberos, salas de emergencia, es decir, ambientes donde se veían todo este tipo de situaciones muy fuertes. Exacto. Y uno puede agregar que uno tenía ganas de ver este tipo de películas porque si se supone que mostraban este tipo de horror de la verídico, uno siempre había visto hasta el momento películas de terror como Martes 13, como ya dije, Pesadilla, y uno quería contrastarlo. O sea, ¿cómo será la vida real? ¿Cómo será el horror cuando se le dispara a alguien? Y uno quería ver las caras de la muerte precisamente por eso. Claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podíamos ver dentro de estas películas? Por ejemplo, escenas muy fuertes de mutilación de animales. Hay una escena en una de las caras de muerte donde un tipo quema con un lanzallamas a un cerdo. Lo quema con un lanzallamas. Había otra escena donde lo partía por la mitad con una motosierra. Hay escenas de incendio donde un tipo sale corriendo quemándose. Hay escenas la típica escena del crimen donde cierto hubo un tipo se empezaron o sea, Un homicidio parece. un homicidio o un conflicto armado, ¿cierto? Y se veían las balas y todo, estaba la policía ahí acordonando. Así, típico la silueta con tiza blanca ahí en el piso. En este caso el cadáver ahí mismo. Teníamos escenas muy crudas también de suicidios igual en vídeo. había suicidio, ejecuciones, y entre ellas una ejecución muy famosa que se comprobó que era falsa, la de un tipo en la silla eléctrica, y se comprobó que esa escena era falsa. Ah, sí, también había una escena, yo me acuerdo que una cámara, o sea, una cara de la muerte, 2 o 3, donde muestran cámaras de seguridad. Sí. Y muestran, por ejemplo, que un asaltante se trató de robar en un estacionamiento y muestran que los perros al final lo mataron, que la cámara da vuelta de un extremo a otro, iba como Sí. bailando. Y muestran que el tipo trata de defenderse de los perros, pero la cámara después se iba. Pero con la cámara cuando después volvía, el tipo ya no se movía y los perros se lo estaban comiendo. Claro, habían algunas escenas que eran como las que uno comentaba en ese tiempo en el colegio. Por ejemplo, la de un tipo que se lo comían los cocodrilos y se veía como los cocodrilos eran una especie investigadora, así como del National Geographic, y se veía como los cocodrilos se retorcían y iban cortando sus miembros. Habían escenas muy fuertes también de algo que también era real y que producía bastante controversia en la época, que era lo de la caza de focas en el Ártico por la piel, donde aparecían los tipos con unos garrotes, ¿cierto? Pegándole para noquearla y luego la empezaban ahí a cortar. En este caso algunas de estas focas ni siquiera estaban muertas, sino que estaban atontadas, ¿cierto? O sea, que ni siquiera las degollaban para apurar la muerte, o sea, ya la atontaban y ya empezaban a desollarlas. Empezaban a desollarlas vivas. Eran muy fuertes estas escenas. Escenas también de lugares donde ¿cómo se llama? Donde tenían a los perros en China, donde comían animales. Y habían también escenas muy míticas, como por ejemplo la escena del mono. ¿Qué consistía esto? En un país como de Oriente se mostraba una mesa circular, y en el medio de esta mesa tenía un agujero donde había unas pinzas de apretar. ¿Ya? Sacaban a un mono de una jaula, lo ponían por debajo de la mesa, cosa que su cráneo, su cabeza quedara al medio, apretado por estas tenazas, por estas prensas, y quedara, cierto, expuesto su cabeza justo al medio de la mesa, donde estaban todos los comensales sentados alrededor. El mono estaba vivo y se veía que por abajo, cierto, pataleaba, movía, pero no podía, cierto, mover su cuerpo porque estas prensas lo tenían atrapado. Entonces, con una sierra cortaban el cráneo, ¿cierto?, de la cabeza del mono, desprendían el cráneo, con un bisturí supuestamente cortaban la dura madre, que es esta membrana que protege el cerebro, y comenzaban a cortar pedacitos del cerebro que iban untando en distintas especies y lo iban consumiendo ahí mismo. Ah, sí. No había otra versión parecida a esa, pero que iba dando vuelta a la mesa y la gente, los comensales, iban agarrando Con un mazo, con un sí, mazo, con sí. a mazazo el cráneo del mono que se iba retorciendo hasta que finalmente moría. Sí. Pero eso se comprobó que esta cinta era falsa, que se mostraba que la cámara en realidad nunca enfoca la cabeza del mono cuando lo están golpeando. Y después decía el mismo productor que lo que están comiendo los comensales no era el cerebro del mono, sino que era coliflor. Y yo sé que ¿por qué ponen la cara de asco? Porque la coliflor da asco, o sea, en estado crudo. Y además eran actores. Así que una de las escenas más fuertes se comprobó también que finalmente había sido falsa. Menos mal, porque se vendía la idea de que esta era una práctica común en ciertos países de Oriente. Bueno, lo cual puede ser. Lo cual podría ser, pero en este caso la escena sería totalmente falsa. Y es así que estas películas empiezan a ser conocidas. Hoy en día diríamos que sería trending topic en las redes sociales si hubiese sido en esa época.
em, y comienza a hacerse cada vez más masiva, y como estas películas le empieza a ir bien, comienzan a sacar cada vez más, y así tenemos las caras de la muerte, la uno, la 2, la 3, la 4, creo que había entre 6 caras de la muerte, y entre medio habían algunos otros videos que eran como recopilaciones de las mejores escenas de esta macabra cinta, que funcionaba como una especie de documental. Obviamente que, ¿qué es lo que movía a las personas a ver esto? Yo creo que en parte el morbo de ver una ejecución, de ver cuerpos mutilados, de maltrato animal, etcétera. Sí, mostran, bueno, como tú dices bien, el morbo, bueno, también sensaciones de curiosidad, y más, o más que nada de ver la realidad tal cual, porque la gente dentro de su subconsciente sabe que lo que muestran las noticias no es 100% de la verdad. Claro, Y más que nada porque en algunas personas quieren tener digamos, la experiencia de enfrentarse a lo más cercano posible a ciertas experiencias que no pueden presentarse en la vida real. Y pensar cómo yo reaccionaría ante eso. Y lo que más le podía acercar a este tipo de contexto era esta cinta de las caras de la muerte. claro. Aprovechamos para pedirle disculpas por los ruidos de fondo, pero es Pyramid Head de Silent Hill que quiere entrar al búnker. Exacto, no lo va a lograr, está No. muy bien defendido. Sí. Mira, con respecto a estas películas, hay que mantener el contexto del tiempo en el cual se llegaron a nuestro país. Estamos hablando de los 80, ¿cierto? Los 90. O sea, había un desfase bueno en esa época acá en Chile. O sea, se estrenaba una película y como 5 o 6 años después, más o menos, Claro. llegaba recién acá a Chile. Y ahí era boom recién. En los 90 creo que yo recuerdo que tuvo su boom bien fuerte, a mediados de los 90. Pero por eso decía yo que hay que mantener el contexto. Hoy en día, si una persona viera estos videos, lo más probable es que no le causarían tanto impacto como en la época. ¿Por qué? Porque hoy en día el internet y las distintas plataformas nos han permitido a que existan páginas especializadas en gore. Tú puedes ver videos de mutilaciones, puedes ver videos de tipo, no sé, de lo que pasó en Irak, en Afganistán con los militares. O sea, hoy en día todo este tipo de cosas son mucho más accesibles que en la época. En esa época todavía no estaba el internet, tú no podías ver en YouTube ni en otras plataformas estos videos. Tenías que conseguirte el VHS y tener el reproductor y verlo. Es por eso que también era tan impactante. No se veía tanto como hoy. Yo creo, estoy seguro que, sobre todo las nuevas generaciones, los chicos que ahora son adolescentes, si ven este tipo de películas, el VHS o la versión digitalizada, yo creo que no tendría tanto impacto, eh, porque ya habrían visto cosas así, mucho. A diferencia del impacto que tuvo en nuestra época, No que sé. realmente te dejaban marcado estas películas. No, demasiado, incluso cuando yo vi la noticia el año pasado sobre uno de los productores que había confesado que varias de las escenas que salían en las caras de la muerte, al menos la uno, eran falsas. Y muchos sintieron una sensación de que parte de mi infancia se vino abajo. Mm. Porque todo lo que di por sentado no, era falso. Porque las caras de la muerte, volvemos a insistir, fue la primera, digamos, espejo o ventana hacia la realidad que no muestra ni el cine ni las noticias. Claro. Pero hay que hacer hincapié también en que no todo era falso. Gran parte de las escenas eran falsas, pero también habían videos y escenas reales de mutilación, de suicidio, de asesinato, Exacto, etcétera. o también incluso de autopsias igual. Eso era mucho, lo de la autopsia. Sí, la 3 o la 4 empezaba con una visión de una morgue. Sí. Cosa que, insisto, hoy en día no sería tan impactante. ¿Sabes por qué? Porque incluso hasta en YouTube tú puedes ver videos de autopsia o cosas así porque están catalogados dentro de, por ejemplo, Anatomía. cultura, anatomía, estudio, medicina, etcétera. Así que no es tan difícil de acceder a este tipo de videos, pero en su época, vaya que sí era complejo. Y movía toda esta curiosidad, sobre todo de los más chicos o de los adolescentes de la época, de acceder a este tipo de películas. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi, claramente quedé impactado, choqueado. Fue un tío que era como más hardcore, así que, porque mis padres no hubiesen permitido que nos hubiésemos visto esa película. Pero él la consiguió y sabiendo que no nos iban a dejar ver en nuestra casa, nos mostró. Y le agradezco también por haber tenido la oportunidad de haberla visto en su época. Sí. Yo me acuerdo que la vi cuando era más chico, yo era el menor, y mi hermano mayor con su amigo, de repente, creo que en vez de arrendar una película de terror, dijo, arrendemos las caras de la muerte ya, pues, y me dejaron verla. Y todos quedamos medio, no para adentro, pero sí como fue algo totalmente diferente. Sí. Así que para ir cerrando, los invitamos a compartir sus experiencias. ¿Vieron estas películas cuando tal vez tienen una edad similar a la nuestra? Tal vez la vieron en su época cuando eran adolescentes o niños.
cuenten sus experiencias relacionadas con las caras de la muerte, Face of Death. Si es que alguno tal vez tiene un VHS por ahí, si la han visto en algún videoclub, si la vieron cuando eran pequeños, si habían escuchado sobre ella, o si tal vez ahora les llama la atención y les gustaría verla para juzgar ustedes mismos en qué medidas eran tan eh, terribles estas cintas. Y si les pareció interesante el tema, también podrían proponer que abordemos otro tipo de cintas malditas, entre comillas, cintas prohibidas en un próximo microprograma. Exacto, puede no tener el corte de tipo documental real como Las caras de la muerte, pero sí también puede ser de tipo, por ejemplo, artístico, pero que son de este tipo de películas que choquean. Por ejemplo, como tú dijiste, la Verboten, una alemana donde Terrible. salen imágenes de como grotescas, de muertos, de zombies, algo así. Ese tipo de película la podemos abordar en otro microprograma o en un podcast. Sí, así que nos despedimos del búnker y a desempolvar el VHS que tengan ahí en el entretecho escondido para tener acceso a estas películas. Nos vemos en un próximo microprograma. En el próximo programa se despide Maverick. Y Curonox.